Bueno, buenas tardes, gente. Vamos a arrancar este encuentro. Les pido por favor los que apaguen sus cámaras y sus audios, sus micrófonos, para que no haya interferencia. Mi nombre es Bernardo Lartirigoyen, vivo en Santa Rosa de Pampa. Esta vez me toca nuevamente moderar un encuentro que hemos, como siempre, intentado que sea bien federal, así que vamos a compartir este momento con otros compañeros, en este caso para hablar de estrés calórico, claves y oportunidades para reducir el impacto, y para ello vamos a compartir este momento con Pablo Casano, veterinario él, de Tecnal, desde Río Cuarto, Fernando Ailán, ingeniero zootecnista de Jujuy, de Salta y Jujuy, de aquella zona, y el médico veterinario Daniel Ferrero, un amigo de la casa, un asesor externo que nos va a dar una mano muy grande en esta charlita. A ver qué pasó ahí. Ahí de vuelta. ¿Están viendo ahí la presentación? ¿Sí, Pablo? Sí. Perfecto. Perfecto, porque me había saltado, se me cambió la presentación y veía todas las caras de ustedes. Bueno, la idea, como les comentaba, es charlar hoy sobre estrés calórico, así que vamos a comenzar. Básicamente, la idea es hacer una introducción un poco, a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés calórico, para después compartir un caso que sucedió en un cliente de Tecnal hace un tiempo, un caso real, con información muy interesante, muy valiosa, y a partir de eso ver qué podemos hacer nosotros ante situaciones similares, ¿no es cierto? O para evitarlas o para minimizarlas. Vamos a ver que hay situaciones que no son tan fáciles de manejar, pero entendemos que hay situaciones que valen la pena trabajarlas para mejorar las eficiencias. Así que vamos a pedirle a Fernando la parte más fea de la charla, que es la parte teórica, que nos explique un poquito de qué hablamos cuando hablamos de estrés calórico, de estrés térmico, qué son los índices, cómo lo medimos, y a partir de ahí empezar a transitar la parte más prácticas. Así que, Fernando, ¿cómo estás? Y acá te dejo con la audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Bernardo, por la presentación. Buenas tardes a todos. Empezaríamos un poco definiendo lo que es estrés calórico, como aquella situación en la que la sumatoria de la temperatura ambiental y de la temperatura generada por el incremento calórico metabólico del animal dificulta o sobrepasa el potencial que tiene de termorregularse. Por lo tanto, empieza en su balance calórico a tener un excedente y a acumularse calor en el cuerpo del animal, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones o circunstancias, lo primero que vamos a perder en el animal es el confort. El animal empieza a estar fuera de su zona de confort, empieza a notarse un incremento en la frecuencia respiratoria, al punto de aumentar el jadeo y llegar a casos extremos de una boca abierta, digamos, salivante, porque con un cuello estirado que el animal no puede ni siquiera deglutir. Todo esto a nosotros, desde el punto de vista productivo, nos va a impactar porque esta pérdida de confort va a provocar o va a tener consecuencias que tienen que ver con la baja del consumo voluntario de alimento por parte del animal, que es como la primera respuesta que va a tener, ¿sí?, para intentar mitigar y no seguir subiendo su temperatura corporal. El animal deja de comer para disminuir ese incremento calórico metabólico. Obviamente esa pérdida de consumo de alimento
va a redundar en menores ganancias de peso y obviamente va a pegar en la eficiencia de conversión. Podemos pensar en pérdidas de consumo del orden del 5 al 10% y en pérdidas de eficiencia de conversión que pueden llegar hasta quizás el 15 o el 20%. Porque además de bajar el consumo, se incrementa el gasto energético del animal. Por lo tanto, necesita gastar más energía y elevar su metabolismo basal para poder disipar ese excedente de calor. Ahora, dicho esto, nosotros lo que podemos pensar en hacer es planificar y tratar de anticiparnos a las olas de calor y a esta problemática. Y acá surgen índices, que son relaciones, son números que nos permiten poder hacer estimaciones previas. El más corriente o el que se usa con más frecuencia es el ITH, que es un índice o una relación que conjuga la temperatura ambiental con la humedad relativa. De ahí se van desglosando diferentes valores numéricos que nos permite centrarnos en bandas, digamos así. Tenemos una banda donde a un ITH estamos sin estrés. Si eso sigue subiendo, puede haber un estrés moderado, severo y peligroso, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en estas situaciones, obviamente podemos repercutir no solamente en lo productivo, sino, llegado el caso, puede haber más susceptibilidad de muerte, ¿no? O sea que puede llegar a ser hasta mucho más grave de lo que uno piensa. El ITH es bastante sencillo, es un índice bastante simple y es muy a través del INTA en cualquiera de sus estaciones meteorológicas ya se calcula y uno a través de internet puede, no en todas las localidades, pero en la mayoría puede obtenerlo con una previsión de varios días. Eso nos permite a nosotros estar con algún tiempo de anticipación, viendo, que después vamos a hablar bastante del tema, viendo qué podemos hacer para mitigarlo. Pero me gustaría nombrar también, además del índice ITH, que conjuga estos factores, existe otro índice que es mucho más complejo de calcular, pero es más exacto. Pero lo quiero nombrar a los fines de poder tener en cuenta que este fenómeno es multifactorial, porque a la hora de tomar decisiones vamos a tener que pensar en muchas cosas, no solamente en la temperatura y la humedad. Este índice se denomina índice de carga calórica. Es un índice donde la temperatura ya no es solamente la ambiental, sino que tiene en cuenta la temperatura del globo negro, es decir, de un objeto que no tiene emitancia de calor, que absorbe todo, por lo tanto es mucho más alta, y que trata de emular un animal con una capa de pelaje negro, ¿sí? Es por eso que entran a jugar otros factores. La velocidad del viento también es muy importante, todos sabemos que un día con viento vamos a tener mejor disipación de calor. Y después entran a jugar también en este índice de carga calórica los valores inherentes al animal. Es decir, si es un Bos Taurus o si es un Bos Indicus. Todos sabemos que el Bos Indicus tiene una capacidad mucho más alta para disipar calor que el Taurus. O la condición corporal de ese animal. Un animal, a medida que se va engrasando, va perdiendo cierta capacidad de disipar calor. También si es macho, también si es hembra, si en el corral hay sombra o no hay sombra. Son todos factores de ajuste que ingresan en una fórmula matemática que intenta darnos un valor para prever cómo va a ser el comportamiento de ese tipo de animal en una circunstancia. Y el índice de calor, si bien uno lo puede calcular a un momento actual del día, para una hora, lo ideal sería poder porque si bien existen momentos en el cual sumará calor ese cuerpo, también por la noche, si es que baja la temperatura, podrá disiparlo, ¿no es cierto? Entonces, vemos que los factores que intervienen en el impacto productivo de una ola de calor o del estrés calórico también tienen que ver con la duración, ¿sí? Es decir, la frecuencia y la duración de esa ola de calor, el tipo de animal van a dar una respuesta o un resultado, digamos. No se escucha, Bernardo.
Tenés el micrófono silenciado. Está silenciado, Bernardo, no te escucho. Bernardo no se escucha, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Volvemos a la presentación. Había algunos micrófonos abiertos que estaban haciendo ruido. Ahí está, Fer, ¿me estás escuchando? Te escucho bien. Perfecto. Referido a esto del índice de carga calórica es interesante. De hecho, en este slide vemos que ese confort o ese estrés calórico no es lo mismo en un animal lechero que en uno carnicero, ¿no es cierto? Y algo de eso tiene que ver. Si Claro, bien... justamente este índice de carga calórica es mucho más exacto porque pone en la fórmula, mediante factores numéricos que van ajustando la fórmula, con qué tipo de animal le estamos hablando. No es lo mismo un holando, un brangus o un angus, se van a comportar a misma temperatura y humedad de formas totalmente diferentes. Hoy vamos a hablar más que nada en lo que es sistemas ganaderos, ¿no? De carne, por supuesto, pero bueno, para que ya nos demos una idea de que el animal carnicero tiene un poquito más de resistencia al estrés calórico que uno lechero, que por ahí es donde más a veces hemos participado de charlas y de reuniones, ¿no es cierto? Ahora está claro que con el paso del tiempo nosotros vamos aumentando o vamos intensificando las producciones y no estamos favoreciendo muchas veces a estas cuestiones. Pero también se suma que el clima no nos está ayudando porque vamos viendo que la temperatura tiende a ir aumentando, las olas de calor empiezan a aparecer con mayor frecuencia y acá le preguntamos a Pablo que nos explique un poquito de qué estamos hablando en este caso, que de hecho tenemos un ejemplo bastante cercano. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hablando un poco del tema de lo que son las olas de calor, hay que saber bien qué es una ola de calor. Una ola de calor es un periodo excesivamente cálido donde las temperaturas máximas y mínimas superan por lo menos durante 3 días seguidos los valores promedios de alguna zona. Nosotros siempre vemos los niveles de alerta. Eso está definido por los colores. Donde el color verde no tiene efecto para la salud, el color amarillo tiene un efecto leve a moderado, el color naranja tiene un efecto moderado a alto, y el color rojo tiene un efecto alto a extremo. En general, el pase de estos niveles de verde a amarillo, de amarillo a naranja y de naranja a rojo tiene dos efectos fundamentales. Uno es la persistencia de un evento y la otra es la probabilidad de exceder los umbrales extremos. Las alertas rojas generalmente se asocian con altas temperaturas y a las persistencias del evento que duran. Pero también puede haber otras alertas rojas, como por ejemplo que alguna localidad o en algún momento se queden sin agua o que la ola de calor dure más de lo esperado, se ve reflejado. Y como vemos acá en estos gráficos, nosotros vemos como a través de los años, como decías, se ven desplazados los valores promedios de las condiciones ambientales. Si bien nosotros podemos tener un grado de predecibilidad de saber cuándo y cómo pueden llegar a ocurrir estos eventos, no viene acompañado con qué magnitud van a impactar. Metiéndonos un poco de esto, el último evento ocurrido, o la última ola de calor ocurrida en la zona sur de Córdoba, provincia de Santa Fe, fue en enero de 2019. Ahí fue una ola que fue la última del momento, que llegó a tener
un conjunto de temperaturas, humedades extremas que impactó de una forma masiva en lo que yo lo viví y mis otros compañeros en carne propia lo vivimos en lo que fue la localidad del sur de Córdoba, diríamos, donde impactó una línea de feedlots donde se murieron entre el 2 al 3% de la carga instantánea del feedlot en pocos días. Ahí, bueno, este es justamente un video donde muestra crudamente cómo fue el evento. Se tilda un poco, pero bueno, ahí se ve la desesperación de los operarios por tratar de salvar a un animal. Y ese video fue justamente de la ola de calor que estamos hablando de enero de 2019. Bueno, como comentabas, vamos a comentar un caso real de un cliente de Tecnal, que se llama Emprendimiento Agropecuario el 29, de Tacioli. Es un feedlot que estaba ubicado en Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba, a 70 kilómetros al sur de Río Cuarto. Es un feedlot que tiene una capacidad para 22.000 cabezas instantáneas, y ellos hacen 70% hotelería, 30% hacienda propia. Está habilitado para cuota 481 y UE, no Hilton. Ahí, en el gráfico, bueno, justamente que iba a aparecer, nosotros acá en este gráfico nos muestra las muertes durante la ola de calor de enero de 2019. ¿Qué nos muestra este gráfico? Que los ITH estuvieron muy por encima del valor promedio y la ocurrencia de este evento duró varios días, en el cual, si pueden observar, el día 22 de enero empezaron las muertes, se murieron 30 animales, el día 28 y 29 fue el pico, donde el día 28 se murieron 15 animales, el día 29 se murieron 135 animales y el día 30 se murieron 44 animales. Y luego, el día 7 y 13 de febrero, también hubo como un coletazo de animales susceptibles a la ola o que habían quedado convalecientes. Se murieron 6 animales el día 7 y 11 animales el día 13, 14. ¿Qué nos muestra esto? Que la duración de la ola, la persistencia del evento y las altas temperaturas con las que ocurrió. Altas temperaturas y alta humedad. Porque yo estuve sacando los promedios de esos días de ola de calor en el cual, bien temprano por la mañana, hacía un promedio de 24 grados, o sea, bien temprano, te estoy diciendo 4 o 5 de la mañana, por ahí, 24 grados con una humedad del 90 al 100%. A media mañana y tarde llegó el promedio entre 33 y 38 grados centígrados con una humedad del 50 al 70%. Y otro factor desencadenante es la noche, lo que pasa en la noche, que el promedio fue de 26 grados con una humedad del 95 al 100%. Eso yo creo que es un factor fundamental, como decía Fernando, el animal no tiene en ningún momento del día, y más que todo en la noche, lo usa para poder termorregular y poder refrescarse, como se dice, de acuerdo a cómo transcurrió toda la mañana. Este es un evento en el cual dejó muchos animales muertos, se murió más del 2% del filo, estamos hablando de 200 animales en 3 días, o sea, es algo que ocurre no con frecuencia, pero es algo que no se quiere ni vivir ni de cerca. Y Pablo, la verdad que este gráfico impacta el video, impactan los números, pero también cuando uno ve la cantidad de días y las 24 constantemente arriba del estado crítico, del punto crítico, realmente, porque nosotros en La Pampa nos pasa eso, siempre decimos, bueno, la noche refresca y es como que el animal ahí recupera, pero fueron muchos días donde el animal no tuvo esa revancha, realmente fue, y en una zona que cuando uno ve, ¿no? Cuando uno grafica los índices, no esperaría encontrarse con una situación de esta, ¿no?
No, tal cual, como vos lo decís. O sea, vos ves acá bien el gráfico, se muestra bien los ITH muy elevados, las humedades y la temperatura totalmente extrema durante varios días. O sea, la gente, la desesperación que hubo en ese momento fue algo catastrófico, o fue algo muy difícil de vivirlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en carne propia, ver que se mueren los animales y vos no podés hacer nada, literalmente no podés hacer nada, vos no podés estar a 38 grados de temperatura tratando de corretearlos o salvarlos a los animales porque termina siendo perjudicial para, Sí, para ellos. sí, no, tal cual. Vamos a tratar nosotros de aportarle al productor y a los técnicos ideas, pero convengamos que ante una situación como esta es difícil Difícil, hacer algunos cambios que realmente eviten esto, porque realmente la temperatura y la humedad de tantos días es inmanejable, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, y ahí un poco resumiendo el gráfico y el caso en sí, o sea que en ese momento, el 28 del 1, tenían 10.340 cabezas. La ola se llevó el 2%, estamos hablando de 200 animales, 190, 200 animales en 2 o 3 días. Eh, Sí. yo me acuerdo, hasta los mismos los veterinarios me decían, fue al principio de la ola, el día 22, que se murieron menos animales, y esos son 4 veterinarios, se pudieron abrir algunos, después ya el último no era No tenía, dejarlo y no no tenía sentido. tenía No. sentido, y era dejarlo y quedarse y tratar de que rogarle que se murieran lo menos posible. En cuanto bueno, ¿alguna conclusión pudieron sacar en cuanto al tipo de animales o fue medio Sí, general? no, mira, o sea, de factores de riesgo, o sea, los que mayor incidencia tuvieron fueron los que vinieron con problemas respiratorios crónicos Bien, o problemas respiratorios que ya venían arrastrando de antemano. bien. Y después comparamos, y la tropa de Orlando tuvo mayor mortandad que la de británico, diríamos. O sea, porque dice, el porcentaje de muertos de todas las tropas se murió el 29%, y dentro de ese 29% se murió el 50% de las tropas. Bien. Es decir, un 20% de esas tropas que se murieron, el 50% de muertos. Pero vos fíjate que lo Holanda es lo que voy a decir. Nosotros se murió en porcentaje, en cantidad se murió más los británicos, obviamente, pero en porcentaje, cuando lo comparás, tuvo mayor impacto sobre el Holanda. Perfecto, perfecto. Bueno, después de este cuadro que la verdad que es bastante impactante, la idea es no pensar que esto no va a ocurrir siempre, pero sí ocurren un montón de sucesos mucho más benignos o menos complicados. Y la idea es compartir con ustedes distintas herramientas o claves para reducir el impacto, donde cuando armábamos la charla con los chicos definíamos y conveníamos todos que hay que planificarlo. Y acá le pedimos a Nanán Ferrero, que nos comente sus apreciaciones de lo que hace él con sus clientes a partir de un poco de esta charla que estuvimos armando. Hola, Nanán. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por hacerme partícipe de esta jornada. Sí, un poco para reforzar los conceptos teóricos que mencionó Fernando en la introducción. Yo creo que esta teoría tiene que ir acompañada por la parte práctica, en la cual considero que es de suma importancia porque estamos entrando en la estación del año más compleja para este tipo de sistema desde el punto de vista de lo climático. Entonces empiezan a aparecer los problemas relacionados con el estrés térmico que afectan directamente a la producción animal. Entonces yo creo que el día de trabajo del operario arranca con recorridas sanitarias, recorridas que realizan los operarios, en la cual tienen que empezar a ver y a observar los primeros manifestaciones que tiene el animal dentro de los corrales,
en la cual se va a marcar notablemente si un animal está entrando en estrés térmico. Yo creo que los recorredores tienen que tomar la medida cuanto antes para que no ocurra ningún evento grave. Lo que se trata de educar y marcarle a los recorredores son la sintomatología los signos que pueden ver con sus propios ojos recorriendo los animales. Acá estamos presentando una lista de cómo se clasifica el score de jadeo, pero yo creo que cuando el operario que recorre empieza a observar un jadeo, que respira por la boca y no está tragando saliva, cuando está aislado el animal, cuando empieza a tener las primeras sintomatologías de temblores, incoordinación, ya estamos en presencia de un estrés térmico y tenemos que actuar rápidamente. La idea de las recorridas es no llegar a los síntomas más graves, sino detectarlo cuanto antes. Perfecto. Está claro que esto, bueno, lo veíamos un poco en esto de la capacitación, veíamos la importancia de la anticipación a los sucesos, sabiendo que este tipo de olas de calor y temperaturas nosotros nos podemos anticipar porque esto es altamente pronosticable, ¿no es cierto? Entonces, es alertar al operario que esté un poquito más atento a algo que sabe que se va a venir. Exactamente, Bernardo. La idea es tener un proyectado del índice de temperatura-humedad en el sistema semanalmente o mensualmente, en la cual eso sea una apoyatura teórica para que después el operario pueda salir día tras día a recorrer y anteponerse a la problemática del estrés térmico. ¿Hay algún porcentaje que tenga que evaluar el recorredor en cuanto a cantidad de animales que están jadeando, que están con un determinado score, o a partir de que aparezcan unos pocos ya se toma algún parámetro con la gente? No, yo creo que justamente la recorrida sanitaria se trata de evaluar la tropa en general y después empezar a individualizar animal por animal para atacar el problema rápidamente y no tengamos un problema mucho más grave y extenso. Perfecto. Dentro de las herramientas hablábamos de decir, bueno, con qué dietas podemos contar como alternativas, ¿no? Porque no tenemos muchas herramientas a veces en los establecimientos para poder actuar. Y hablábamos de tener alguna dieta alternativa como cambios de horarios. Le pregunto, arranco por Fernando, pero acá me gustaría que todos participen, porque cada uno tiene su alternativa en función de donde está viviendo. No es que cada uno tenga su librito, sino que hay veces que no contamos con muchas alternativas, ¿no es cierto, Fernando? Claro, por ahí a veces se lee o se estudia que en las raciones, en las dietas, podemos modificar algunos ingredientes, quizás poner algunos ingredientes húmedos, intentando mejorar la palatabilidad, porque en definitiva el objetivo nuestro tiene que ser contener ese consumo voluntario. Lo más probable es que baje igual, pero la idea es que nosotros lo podamos soportar y que no tenga una caída brusca para evitar después disturbios digestivos que nos van a impedir que nosotros podamos recuperar ese consumo voluntario que teníamos al inicio del evento de calor, ¿no? Entonces, yo trabajo más que nada en el NOA, burlanda o productos húmedos, por ahí son difíciles de conseguir, pero una herramienta que se usa mucho y que ya está cada vez más adaptada por la mayoría de los feedlot es el horario de entrega de comidas. Dividir la entrega de raciones, generalmente en todos los feedlots se entregan 2 veces por día, 50 y 50 es lo habitual, pero en esta época
¿no es cierto?, cuando la temperatura aumenta, es importante que la entrega de comida, siempre y cuando la logística lo permita, lo ideal sería partir las 70, o sea, 30 a la mañana, 70 a la tarde, para que la mayor cantidad de comida esté puesta en el comedero en las horas de menor calor. A veces la logística no permite entregar el 70% a la tarde porque no llegan con los mixers, y habitualmente con un 60-40 funciona bastante bien. Otra herramienta que podría usarse, pero eso ya necesitas como arrancar unos días antes porque hay que adaptar la hacienda, y es restringir el consumo voluntario. O sea, nosotros entregar menos cantidad de comida pensando en que haya un menor incremento calórico, ¿no es cierto?, por el aparato digestivo del animal. Y después de pasada la ola de calor, recuperar paulatinamente el consumo voluntario y tratar de llegar a los valores que teníamos antes. Pero en cuanto a la entrega y manejo de raciones, por lo menos donde estoy yo, es lo que más se podría llegar a manejar. Y juega a favor, tal vez en tu zona, hacienda mucho más adaptada al calor, ¿no es cierto? Entonces, eso también ayuda a este contexto. Sí, sí, lo hablamos la otra vez. Si bien existen temperaturas muy altas en todo el noroeste argentino, la realidad es que el biotipo que está generalmente presente en los fieldos de la zona tolera bastante bien el calor. Quizás no ocurran estos eventos como el que contaba Pablo del 29, con mortandades tan altas, pero no tenemos bien medido, y quizás es una tarea pendiente, intentar determinar cuál es la merma en el consumo o la merma en la eficiencia de conversión de esos animales. Pero desde ya que es un biotipo mucho más resistente que un Angus de provincia de Buenos Aires. Tal cual. Pablo, bueno, cuando hablábamos vos te volcabas más por las dietas húmedas, pero evidentemente, como dice Fernando, porque tenés con qué. Contanos. Claro, es tal cual, es por zona. Uno busca las mejores alternativas siempre para el establecimiento. Y acá en esta zona donde nosotros estamos, sur de Córdoba, San Luis y demás, nosotros tenemos el acceso, diríamos, a lo que son los subproductos húmedos. Los subproductos húmedos nos ayuda y bastante en lo que son las épocas de calor. ¿Por qué? Porque esto humedece aún mucho la dieta, nos baja la materia seca de la dieta y la homogeniza bastante bien, diríamos. O sea, pero esto depende de las materias primas. Yo estoy hablando de gluten, de burlanda, de malta, también la incorporación del silo. El silo también ayuda bastante, lo que es silo de maíz o silo de sorgo, nos ayuda a hacer dietas más frescas con la entrega que decía Fernando. Hay que tener en cuenta mucho estas dietas lluvias o alternativas en presente, porque prevenir o monitoreando cuándo puede llegar a ocurrir suceso, estas dietas se tienen que poner en vigencia mucho tiempo antes, no el día de la ola de calor, porque Exacto. termina siendo peor. Como decía, hay que empezar a acostumbrar al animal. Fernando decía, restringirle el consumo o cambiarle la dieta, pero estamos hablando de 4 a 6 días antes, durante la ola y post-ola también, porque también Sí. pasa que pasa la ola y volvemos todo lo mismo. No, acuérdense que el animal no les cae bien los cambios bruscos, siempre tiene que ser todo paulatino para los animales del field. Sería una dieta de temporada, digamos, ¿no? Claro, tal Más cual, de exactamente. temporada. O también hay otras alternativas donde no se pueden conseguir muchos subproductos húmedos y demás, pero puede ser la incorporación de agua por fuera, de agua. Sí. Se usa Que no es la bastante, misma. claro, exactamente. Con esto también buscamos bajar la materia seca de la dieta, que haya un mejor mezclado que evite el polvo y evitando la selección. La contra que tiene el agua, a comparación de los subproductos húmedos, es que se evapora mucho más rápido. Si vos ves en una dieta solamente con agua, vos cuando vas y pasas por el comedero a las 11, 12 del mediodía, ves una película seca, que se evaporó Claro. el agua, se secó, y eso el animal busca rechazo, más selección y puede haber problemas. Eso hay que tener en cuenta. Por eso también es importante las entregas, como decía
como decía Fernando. Y ahí, en ese caso, Nanán, cuando charlábamos, también él hacía más hincapié en los horarios, ¿no es cierto, Nanán? Está muteado, seguro. A ver si aparece en escena. Sí, yo estoy por ahí en la zona del sur de provincia de Santa Fe y todo lo que es el centro. Por ahí las temperaturas también en esta época del año se marcan gradualmente y bastante. Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que son los horarios de distribución de comida. Pero no solamente de comida, sino yo creo que el concepto que tenemos que tener en esta estación del año es que los operarios que trabajan en este tipo de sistema nos tenemos que amoldar a la situación extrema del animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más probable en la estación de verano tengamos que dar de comer, como decía Fernando, un 40%, un 35% a la mañana bien temprano, y cuando está el pico de temperatura y humedad alto, que es a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tratar de que el animal en esas horas esté descansando, rumiando o tomando agua. Y viceversa a la tarde. A la tarde habría que arrancar a partir de las 4, 4 y media de la tarde, siempre teniendo en cuenta la logística que tiene el sistema y el establecimiento, que pueda llegar a dar la totalidad de la comida. Lo que tenemos que tener en cuenta como concepto de cuando distribuimos un 60, un 65% a la tarde, es que los animales consumen la mayor parte del alimento al atardecer, lo cual le permite disipar el calor asociado a la digestión y al metabolismo durante la noche, cuando la temperatura tiende a disminuir. Entonces, tratamos de cubrir un 60, un 65% en el turno de la tarde, arrancando a partir de las 15:30, 16 horas, para que el animal pueda aprovechar cuando baja la temperatura. Vos no modificás las dietas, Nanán, ¿no es cierto? Seguís con el mismo tipo de dieta, nada más que cambiás el horario y la distribución. Yo en los sistemas que atiendo no modifico las dietas para nada, trato de ser criterioso en ese aspecto, porque considero que, como bien decía Pablo, los cambios, si se realizan cambios de raciones, no tienen que ser bruscos de un día para otro, porque podemos estar solucionando el estrés térmico, pero podemos causar problemas digestivos. Entonces yo considero que es más fácil amoldar a los operarios los horarios de comida y mantener las raciones para no tener ningún tipo de problema. Sí, y además se me ocurre que si además estamos cambiando las proporciones y nos vamos a dietas más fibrosas, más voluminosas, seguramente haya problemas de operativos en cuanto a volumen, ¿no? Porque cambia la entrega. Así que sí, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Y por ahí un concepto también que habló Fernando, el tema de si utilizan programas de restricción de comedero, el tema que para hacer la restricción de comedero esto implica un desafío logístico en lo que es el reparto de la ración diaria, porque cada sistema debe estar armado de diferente manera con lo que es la logística y la herramienta. Entonces, sí o sí tenemos que cumplir el 100% de la distribución de la ración total, como sea. Perfecto. ¿Qué opinión les merece el tema de sombras? Porque esto uno ve, digamos, cuando ve la bibliografía, se encuentra con fields en Estados Unidos donde no ve una sola sombra, y después ve en Australia donde el 80-90% de los fields tienen sombra, sabiendo que donde hay sombra hay barro, ¿no es cierto? Esta es un poco la preocupación nuestra. ¿Qué es lo que ven ustedes en su zona? Lo dejo a criterio que el que quiera arrancar. Bueno, o sea, con respecto a las sombras, en mi zona se están viendo cada vez más. Yo creo que dependiendo de
del establecimiento, de cómo se maneje la producción, yo creo que son, a lo mejor, si lo amerita, algún diseño en particular. O sea, porque sombra tenés de todo tipo, tenés sombras fijas, sombras movibles, de chapa, de media sombra, plegables o no. O sea, yo creo que una de las ventajas que tiene la sombra te va a reducir directamente el impacto de la radiación solar sobre el animal. El animal va a estar con mejor confort, va a estar seguramente, y seguramente te va a reducir las muertes por estas olas de calor o por este estrés térmico. A lo mejor puede ya tener una contra la sombra, que son el impacto económico, o sea, el gasto, el mantenimiento y demás, pero yo creo que es una muy buena herramienta, pero hay que tener cuidado cuando son sombras fijas o no hay un buen mantenimiento de los corrales, porque lo que vos mostrabas ahí en la foto recién, veíamos una sombra con mucho barro. No es recomendable, porque donde hay sombra puede haber barro. Si nosotros no limpiamos ese barro, esa agua, genera como un microclima entre el corral y la sombra, donde es totalmente perjudicial para el animal, y nosotros creemos que con la sombra lo vamos a solucionar, y al final, si no mantenemos los corrales, no vamos a llegar a buen puerto, diríamos. Yo creo que hay que respetar a lo mejor entre 1,5 metros o 2 metros cuadrados por animal. Las sombras generalmente tienen que ser de 3,5 metros, 4 de altura y de 8 o 12 metros de largo, con una pendiente. Es bastante importante. Y el mantenimiento de los corrales, tanto el mantenimiento de los corrales como ayuda a mejorar el bienestar y la salud del animal. Respetar la densidad o la población, la carga que va a tener el corral, porque también vos vas a tener sombra, pero vas a sobrecargar un corral, vas a ser perjudicial para el animal y vas a terminar también rompiendo el corral. En esta época, sí. No, este tipo de sombras móviles se está viendo más, Pablo, o le pregunto a Horacio también, porque es cómodo. Es cómodo, tal cual. Son estas sombras, por ejemplo, la foto izquierda superior es una sombra móvil, justamente de un cliente, que se van moviendo de acuerdo a la época del año también y demás. Vos las vas moviendo para evitar el barro, para que el animal tenga mejor confort y demás. Y yo esa estructura la veo mucho más confiable, porque cuando vemos el gráfico de abajo a la izquierda, esas plegables, Se rompe. bueno, Sí, el viento, el viento bueno, es todo un tema, el viento. Entonces, esta sombra en particular, tienen alrededor de 4 años y todavía nunca las cambiaron, nunca se rompieron, y eso que ha habido piedra, viento, lluvia, todo, y todavía siguen. Esperemos no. Sí. Perdón, es un poco como lo que comenta Pablo. O sea, está súper comprobado que una sombra mejora el confort animal, siempre y cuando no haya barro abajo. Entonces, la decisión de si pongo sombra o no pongo sombra viene más, me parece, por el lado de lo económico. Sumado a eso, quizás uno puede decir, bueno, hago algunas sombras y en qué categorías. Y bueno, voy a poner sombra en los gordos y en los corrales de recepción, porque sabemos que son los animales más sensibles, digamos, a esto, ¿no? Pero bueno, nadie duda, obviamente, que la sombra mejora. Cualquiera de nosotros que haya estado en el campo parado a rayos del sol lo puede haber sentido en carne propia, ¿no? Así que por ahí, pensando en el bienestar animal, a veces, y no solo en lo económico, quizás debería, y también sumado a lo que contó Pablo al principio de la charla, que cada vez las olas de calor son más frecuentes y con temperaturas más altas. Entonces, quizás sea momento de empezar a plantearse todo esto pensando en un futuro y en un bienestar animal. Y no es un tema menor, Fernando, porque tal vez pronto las exigencias desde el consumidor referidas al bienestar animal exijan
este tipo de implementación, ¿no es cierto? O sea que no es para, o es para tenerlo en cuenta, tal cual. Con respecto a los aspersores, que suena interesante, ¿se ven aspersores en algunos filtros? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿O es más de foto esto? Foto Mira, No, yo en la zona mía no he visto aspersores en ningún feedlot. Lo que pasa es que tiene un costo de instalación y un costo por milímetro regado, ¿no? La idea sería poder mojar los animales con una gota gruesa que llegue, que atraviese el pelo, que llegue al cuero, y mojar un poco también el suelo, como para dar, sin hacer barro, digamos, sin hacer mucho barro, cosa de que tengan los animales algún lugar para poder descansar, echarse y rumiar. Claramente las temperaturas del suelo pueden superar los 50 o 60 grados, o sea que un animal ni por casualidad, si no estás fresco, se va a echar. Entonces, de vuelta, mejorando un poco el confort, quizás sería una buena opción. Yo personalmente me quedaría más con las sombras que con esto, que me parece que podría ser más costoso. Y de vuelta, desde el punto de vista de impacto ambiental, estoy consumiendo muchísima más agua en un feedlot por el hecho de regarlo. Perfecto. Cuando veíamos este trabajo, este caso que nos presentó Pablo, lo corrimos a este análisis casi para el final, porque más allá de lo impactante que fueron las muertes, veíamos que abajo, por eso la figura del iceberg, abajo hay mucha información interesante. Y bueno, acá lo que muestra este trabajo es comparar un encierre de verano y de invierno, y descontando las muertes vemos los índices de conversión, básicamente, donde son muy impactantes, Pablo, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Bueno, esos son los cierres de corral del 29, del 2019, donde comparamos tal cual, cierres de verano contra cierres de invierno. Acá vemos claramente que la conversión se ve totalmente afectada, o sea, empeora más de un 15%. Obviamente ahí los costos no están actualizados, pero vos fíjate que pasas de 6,20 en invierno a 7,15 de conversión en Sí, verano. es Estos son impactante. datos reales del cliente que puede comparar. ¿Por qué? ¿Por qué hemos puesto el iceberg? Porque nosotros vemos los animales que se murieron, vemos el impacto que tenemos, que tuvimos, pero no estamos viendo, o es difícil de medir, lo que decía Fernando, cómo nos impacta la baja eficiencia de conversión, la mala performance de esos animales. Es totalmente importante porque termina impactando económicamente en el margen bruto del cliente. Más que todo con los costos que tenemos hoy en el feedlot, imagínate esos números, no arrancan. Sí, no, más allá de la coyuntura hoy del feedlot, pero estos índices de conversión tan significativos, Pablo, Sí, invitan a analizar por lo menos en un feedlot profesional tal la cual. implementación de este tipo de medidas, ¿no es cierto? Claro, tal cual. O sea, obviamente que después de este suceso en este cliente se tomaron muchas medidas eh, para poder evitar o reducir el impacto de una u otra o futura ola de calor. El tema es cuando uno pone en la balanza, ¿qué ocurrencia tiene el hecho? Y Claro. me pareció una vez cada 15 años, se murieron 200. Bueno, vos pondrías en 150 corrales que tiene aspersores, sombra y demás, y me va a pasar una vez cada 15 años y a lo mejor lo veo. Si es un suceso frecuente y recurrente cada vez más, acá es donde entra en juego la valoración económica, la planificación y a dónde van a ir dirigidas las distintas estrategias a tomar. Perfecto. Bueno, a partir de lo charlado, los invito a que cada uno saque sus conclusiones o comparta sus conclusiones con nosotros
de qué es lo que priorizaría cada uno desde donde está y desde su zona y desde su ambiente. Nanán, ¿andás por ahí? Te escuchamos. Sí, yo creo que la problemática del estrés térmico es un evento que tenemos que hacerle y realizar un manejo, diría, artesanal. Todo lo que nombramos en la charla, el tema sombra, el tema aspersores, yo creo que son técnicas para mitigar el calor, pero esas herramientas tenemos que acompañarlas con una planificación previa, sabiendo que se va a venir un verano complicado, con un monitoreo diario, en la cual el monitoreo diario va de tener presente qué índice de temperatura o humedad vamos a tener ese día y a su vez acompañarlos con todo lo que hablamos previamente, que fue recorridas diarias sanitarias para observar los primeros sintomatología del animal, corroborar que las bebidas, el caudal sea abundante, esté limpia, esté fresca, los movimientos de los animales realizarlos a la mañana bien temprano y diría de media tarde en adelante para que el animal no sufra esos cambios bruscos y después nos traiga algún problema como consecuencia. Yo creo que la imagen de la conclusión que colocamos con todo el equipo es una imagen que se tomó en un filo en el sur de provincia de Santa Fe, en la cual en ese momento eran las 13:30 horas, hacía 35 grados de temperatura y con una humedad elevada, y esa foto demuestra que el animal ya había comido el 40%, estaba echado, rumiando, algunos tomando agua y tranquilos en la hora pico de temperatura y humedad. Entonces, por eso quisimos poner esta imagen para explicar el tipo de manejo que habría que realizar ante estos eventos que se pueden producir por estrés térmico. Bárbaro, Nanán. Muchas gracias. Pablo. No, bueno, como conclusión, yo creo que es sumamente importante la planificación previa. O sea, es tratar de buscar todas las herramientas que uno tiene cerca para no evitar, porque no lo vamos a evitar, pero que el impacto sea lo más leve posible. Yo creo que la capacitación al personal previo a la temporada de temperaturas altas, al personal como a la administración, yo creo que es sumamente importante qué es lo que van a ver, qué es lo que puede suceder y cómo tendrían que reaccionar. Pero bueno, una cosa es estar capacitando y otra cosa en la diaria que los animales se te empiezan a morir y no puedes hacer nada, o sea, Sí, nada literalmente, o sea, la si impotencia. haces algo es contraproducente, Exacto. o sea, y uno, o sea, no está capacitado por más operario, veterinario y demás que se te empiecen a morir uno tras otro, tras otro, tras otro, es muy impactante. Por eso yo creo que preparar al personal, al establecimiento, con todas las herramientas, con meteorológico, de instalar sombras en algunos corrales, de planificar las ventas, a lo mejor sos hotelero, avisarle a los clientes o evitar tener los gordos en esta época donde impacta mucho el estrés calórico en los animales gordos. Obviamente que eso va a depender mucho del mercado, porque si el mercado da para tener gordo en verano, vamos a tener gordo en verano. Pondremos sombra, veremos qué dieta le hacemos, pero bueno, es prever las compras, si podés elegir entre comprar para esa época cruza versus británico, te voy a volcar un cruza, trata de todos esos elementos, pones sombra, pones los operarios, los horarios, yo creo que es fundamental respetar eso, y creo que la base de la planificación y la prevención, porque cuando se viene el suceso, agárrate, ya bueno, puede pasar lo que Dios quiera. Ya es tarde. Gracias, Pablo. Fernando, ¿algún comentario? No, reforzar un poquito, sigo en la línea de lo que comentaron Pablo y Nanam. La ganadería muchas veces, o
el Fieldor son tecnologías de proceso, que como siempre se dice, ¿no? O sea, es cómo lo hacemos muchas veces y no qué insumos o qué cosas compramos. Por ahí dejaría para el último, luego de haber agotado todas las instancias de manejo, de ración, toda la planificación previa que comentaban los chicos, dejaría para el último, si sigo con problemas, la instalación de sombras o algo más. Pero la línea de trabajo me parece que es esa, la que comentaban ellos. Perfecto. Sí, yo tomaba nota de lo que hablaban y tal vez lo que habría que, la palabra planificación, por supuesto, es lo primero que se viene a la mente, pero tal vez habría que tomar esta etapa como una temporada. No esperar a que pudiese venir una ola de calor, sino decir, bueno, en determinado momento del año, dependiendo la zona, ya tomar como una temporada de verano, donde yo ya hago modifico la dieta, modifico los horarios, trabajo con la gente, para ya armar toda la estructura. Tal vez eso sería más aplicable y para no ir corriéndolo de atrás, ¿no es cierto? Y que ya sepa el personal y sepan los administradores que en determinado momento del año vamos a trabajar con este plan de verano, ¿no? Entonces, con esa temporada. De alguna manera sí preparo a todo el equipo, pero bueno, está claro que la palabra planificación es la que tenemos que hacer como en tantos lados, ¿no es cierto? Bueno, gente, les agradecemos la presencia y si hay preguntas, Coti es la encargada de transmitírnosla. Tenemos algunas manos levantadas, no hay preguntas en el chat. Bien. Vamos a darle la palabra, a ver, se me fue. Juan Carloso, si querés habilitar tu micrófono y preguntarnos. Sí, un poco pensando en nuestra zona, nosotros tenemos, hola Fernando, Juan Carlos. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? La pregunta es la siguiente, o sea, ubicándonos un poco en la temporada de estrés térmico que tenemos, que normalmente arranca en octubre, ya tenemos días bastante pesados y podemos irnos hasta marzo. El tema que nosotros tenemos en nuestra zona, en el norte, concentradas las lluvias en el verano. O sea que por un lado tenemos estrés térmico, o sea, considerando todos los índices, como ustedes dicen, que medimos y tomamos los recaudos necesarios, pero después tenemos el problema de las lluvias y el barro. Estamos hablando de datos de disminución de consumo por estrés térmico de un 15, entre un 10 y un 15% entre lo que es disminución de consumo y eficiencia de conversión. ¿Cómo jugaría acá el barro? O sea, ¿cuánto más potenciaría el efecto sobre el bienestar animal la presencia del barro? O sea, si ustedes tienen algunos datos como para compartir. Juan, la verdad que una pregunta difícil. ¿Cómo jugarían o cómo se juntaría el barro más estrés térmico para poner un valor numérico? Pero claramente no mejoraría la situación la presencia de barro. Un poco lo que hablábamos era de la limpieza de los corrales como un factor importante, ¿no es cierto?, para tener un piso seco que no genere un microclima en el animal, además de que el barro por sí ya va disminuyendo los consumos. Así que yo personalmente no tengo para darte un valor exacto de eso, Juan. Quedaría pendiente, quizás habría que tratar de medirlo en algún filo. Está claro, Fernando, que el barro es mucho más, impacta mucho más negativamente y me imagino más en esa zona donde animales están adaptados al calor. Entiendo que el barro debe ser más preocupante que el calor, ¿no? Sí. Bueno, ahí va la pregunta, o sea, es un tema muy complejo, porque en definitiva, como les decía, potencia el problema, ¿no? Entonces, Sí, el barro es inevitable, o sea, por más que vos limpies los corrales, el barro vas a tener presencia de barro. Ahora la cuestión es cuánto afectaría el bienestar, o sea, sumando el problema de estrés térmico más el barro, ¿no? Que es un tema para toda la zona, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo concentramos más en el verano, los dos problemas,
Y Claro. tenemos en los extremos problemas de estrés térmico, pero sin barro, digamos, por una cuestión de concentración de lluvia. Ustedes a lo mejor lo tienen todo el año, pero es un efecto importante y bueno, no sé si está cuantificado. Hay algunos trabajos que hablan si cubre la pezuña en tantos centímetros, afecta tanto el movimiento, entonces tenés mayor gasto de mantenimiento, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero que Hay no un sé trabajo. si hay algunas medidas hechas o algunos registros hechos acá en Argentina, algunos trabajos, no sabía. No, Juan Carlos, yo me estaba acordando de ese trabajo que dependiendo la cantidad de barro que había, que de hecho llevaba hasta el pecho uno, era la ineficiencia o la caída en la conversión. Que seguramente, no sé no sé el nivel de barro que pueda haber en su zona, pero sí debe ser, yo priorizaría el tema del barro al del calor en su zona, porque descuento que son animales mucho más adaptados al calor, al estrés térmico. No así el problema del barro, que no es una cuestión de biotipo, sino que es una cuestión de confort, ¿no? Pero la bibliografía que por lo menos teníamos, me parece que la que vio usted, la misma. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos. Bueno, tenemos otra pregunta de Nicolás Chiesa. Pregunta, ¿los indicadores que nombraron de que el estrés de que el animal está sufriendo un estrés térmico son irreversibles o se puede hacer algo? No, eso es dependiendo de qué es lo que tenga el animal. O sea, si viene arrastrando ya alguna neumonía crónica o, o alguna enfermedad respiratoria, lo que es estrés va a impactar mucho más que a lo mejor un animal no, que esté bien, diríamos. Por ejemplo, lo que hablamos de score de jadeo, en las recorridas por la mañana, si ya bien temprano por la mañana voy a un animal que está salivando y le está costando respirar, ese animal se tiene que apartar, se tiene que tratar, pero a lo mejor en misma situación, el otro animal sano no le va a pasar nada. Eso es muy dependiendo de cómo venga o cómo sea susceptible de acuerdo a raza, si tiene una enfermedad preexistente, alguna neumonía o demás, eh, cómo va a afectar al animal. Obviamente, si ya el animal está con cuello estirado, saliva, lengua afuera y demás, y es muy probable, y un animal gordo con una neumonía crónica y negro, y es muy probable que ese animal sea el primero que se termine muriendo, no pudiendo hacer nada. O sea, yo creo que es muy importante cómo viene el animal previo al suceso. Pensando en un animal sano, lo que es de esperar que cuanto antes uno pueda solucionar o sacarlo de ese estrés, va a ser la recuperación. Tal cual, No, correr en la enfermería, sombra, disponibilidad de agua fresca, con un caudal importante, eso ayuda bastante. Bien. Coti, ¿alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, todo aclarado. Gente, bueno, si no hay más preguntas y no sé si por ahí los chicos quieren hacer alguna aclaración que haya quedado. Nanán, Pablo, Fernando, la verdad No, que fue un placer compartir con ustedes, más allá de que hemos estado en un par de reuniones. La verdad que fue una muy linda reunión y yo lo pasé muy bien y aprendí. Así que les agradezco a ustedes y por supuesto a la gente que nos dedicó su tiempo y ojalá se vayan con alguna idea que puedan implementar de cara a este verano que ya está arrancando. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.